Shalom Obrajá, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 28 del Tratado de Nedarim. Vamos a comenzar una nueva Mishnah que está al final de la página 27. Seguimos hablando de Nidre Onasim, es decir, promesas que fueran hechas por una y no se cumplieron por una circunstancia de causa de fuerza mayor. O como vamos a ver aquí, dice Nodrin, Leharagin, Leharamin, Lemochsin, Shehi Teruma. Veafalpi no teruma. Es decir, se puede prometer, hacer un neder frente a un asesino, frente a un ladrón, frente a un cobrador de impuestos y decir que lo que tenemos delante es teruma, que quiere decir que no te sirve nada que te lo lleves porque de todas formas te está prohibido porque es teruma. A pesar de que no es teruma, o también se puede decir shehen shel betamelech, afalpi shenan betamelech. Es decir, esta mercancía que tienes aquí delante no te la puedes llevar. ¿Por qué? Porque le pertenece al rey, a pesar de que realmente no le pertenece al rey. A la Bechamay Ombrim, Bakol Nodrim. Es decir, todo tipo de lenguaje se puede utilizar para hacer esta promesa. Chutz Mishebua, salvo decir, hacer un juramento. Porque ya vimos que las Shevuot son más graves que las promesas, porque la Torah dice que Iloyen aquí Hashem, que Hashem no va a dejar limpio aquel que alza su nombre en vano para prometer, para jurar. Betilel Ombrim, y los sabios de Betilel dicen, Avbishua, incluso se puede hacer un juramento. Bechamay Omim lo iftach lo beneder, es decir, Bechamay dice, ok, puedes hacer la promesa, pero tú no puedes empezar diciendo, te lo prometo. Es decir, dame esas frutas. Dice, te prometo que son del rey. No, dame esas frutas. No puedo, son del rey. Ah, ¿cómo que son del rey? No te creo, prométemelo. Ahí sí se puede prometer, pero no se puede liftoa. Tú empezar con la promesa. O betilel omrim av yiftach. Incluso puedes empezar tú diciendo la promesa. Bechamay omrim, Bechamay dicen, bameshum madiro. Es decir, la promesa o nasin, esta que estamos viendo, solamente recae sobre aquello que él mencionó en su promesa. Es decir, באותו דבר שהאונס דרש ממנו, שהאנס דרש ממנו שנידור. Es decir, le dice, estas frutas son del rey, prométemelo por tu madre, te lo prometo por mi madre y por mis hijos. ¿Sobre quién recae la promesa? Solamente sobre lo que le pidió la madre. Betilel ombrim, haz más no mandiro. Betilel dice no, incluso lo que no te pidió que prometas también recae. ¿Cómo es esto? Ketzad, amarlo. Emor kunamishti nehenetli. Es decir, el caso es como estamos viendo, dice así. Le dice el ladrón, por ejemplo, viene y le dice, dame esas frutas. Dice, no puedo, son del rey. Dice, ¿sabes qué? Promete que te prohíbes a tu esposa si no es verdad. Ve a Amar y dice, yo prometo que mi esposa y mis hijos no podrán tener provecho de mí si no son frutas del rey. Bechamay ahí dice, Ishto Muteret, tu mujer queda permitida, porque esa es la promesa de Donasin, justamente lo que le pidió. Ubanabasurim, pero sus hijos están prohibidos. ¿Por qué? Porque no es verdad que fuesen frutas del rey. Y él incluyó los hijos sin que se lo hubiesen pedido. Betilel Ombrim, Betilel dicen, el Ubelu Mutarim, todos están permitidos, porque dijimos que incluso lo que no le pidió, él también puede incluirlo en su promesa. Ahora, de las palabras de la Mishnah, que está diciendo que el que hace una promesa, Lemochsin, ¿qué eran Lemochsin? Eran los cobradores de impuestos. Pregunta la Gemara, de Amar Shmuel, pero si hijo Shmuel, Diná de Maljuta Diná. ¿Pero cómo puede ser que vas a engañar al recaudador de impuestos? La ley del reino es ley. Shechol Lavashamela Gozer, todo aquello que el rey decreta, es una ley que tenemos la obligación de cumplir. Y entonces tenemos que pagar los impuestos al cobrador de impuestos que fue designado por el rey. ¿Cómo responde la Gemara? Dice, Amar Rav Hanina, Amar Rav Kana, Amar Shmuel. Dijo Rav Hanina, que dijo Rav Kana en nombre de Shmuel, Bemojes Sheen Lo Kitzba. No, estamos hablando de un cobrador de impuestos que cobra más de lo que el rey ordenó y en realidad es un ladrón. Por lo tanto, está permitido hacer esa promesa para, entre comillas, engañarlo.
Libre Rabbi Yanai Amar, perdón, de ver Rabbi Yanai Amar, los alumnos de Rabbi Yanai dijeron, Bemojesa Omed Me'elav, es decir, es un cobrador de impuestos que viene por sí mismo, no viene por mandato del rey. Viene porque ahora le apeteció ir a cobrar impuestos a la gente y extorsionarles, y entonces fue, y ahí se le puede prometer una promesa que no es verdad. Vimos en la Mishnah, She'en Shel Bet HaMelech, es decir, incluso se puede decir esto le pertenece al rey, incluso que no le pertenezca al rey. Ejinadar, ¿cómo es que hace la promesa? Amar Rab Amram, Amar Rab Beomer, y Aserenu Perot Haolam Alay. Es decir, en realidad, del lenguaje de la Mishnah no se entiende. ¿Por qué? Porque solamente dice, promete que son del rey. ¿Qué quiere decir? Dame esas frutas, te prometo que son del rey. Eso no es una promesa, eso no es un neder. El neder implica una prohibición. Entonces, ¿qué dice? ¿Cuál es la prohibición que está haciendo? Pues eso es lo que Rab Amram nos dice. Cuando dice que queden prohibidas para mí todas las frutas del mundo, y en Anshel Bet HaMelech, si estas frutas que hay aquí no son del rey, es decir, de los bienes del rey. Pregunta la Gemara, o de lo que le debo como impuestos al rey. Pregunta la Gemara, que van de Amar y a Serú, puesto que dijo que queden prohibidas para mí. Y Aserú ale kol pere alma. Entonces ahí quedarían prohibidas para realmente todas las frutas del mundo. Hare, aneder, halalab. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que la promesa sí recae, porque en realidad no son frutas del rey. En ese caso, Sheun Oder Bepirush, que él está haciendo la promesa de manera clara, él le atire taneder. No hay que permitirle esa promesa. Incluso que es un neder beones. Le responde la Gemara y dice no. Beomer, ¿cuál es el caso en el cual o cómo debería ser el lenguaje que va a utilizar? Cuando dice que queden prohibidas para mí las frutas que hay en el mundo, hayom, solamente hoy, si estas frutas no son del rey. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que en ese día realmente las frutas quedan prohibidas, pero después ya no. Ahora, ahí de amar hayom, lo me cabe el minemojes. Ah, espera, pero si dice hoy, entonces el cobrador de impuestos no le va a creer. Dice, que queden prohibidas para mí hoy las frutas si no son del rey. Ah, ¿por qué? Bueno, mañana vuelvo y te las pido. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es? Beomer belibó hayom. Es decir, que la persona cuando está haciendo la promesa, en realidad él está diciendo que queden prohibidas para mí las frutas de este mundo si estos bienes no son del rey, pero en su corazón está pensando que esa promesa es solamente para el día de hoy. Umotzibis fatav stam, es decir, en su corazón piensa hoy, pero lo que saca por la boca es stam sin poner un límite. Ahora, vea falgab y a pesar, ¿sí? Que el que hace una promesa stam, el que hace una promesa sin poner límites, entiende que la está haciendo para siempre, e incluso que solamente lo que lo dijo, que era para hoy, lo dijo en su corazón, y no se consideran realmente palabras, que de barim shebale benam de barim, las palabras que uno tiene en su corazón no se consideran como algo consistente. Mishum, por causa, desvir alan de barim shebale benam de barim, le gabe un asim shane, es decir, las palabras que hay en el corazón no son palabras, pero en el tema de las causas de fuerza mayor es diferente. Y por eso en este caso, incluso que dijo una cosa, pero en su corazón pensó otra, lo que pensó en su corazón sí que tiene la capacidad de anular lo que sacó por la boca. Ahora la Gemara va a analizar lo que vimos que eran las discusiones entre Bet Shammai y Bet Hillel sobre este tipo de promesa. Bet Shammai ombrim bakol, es decir, Bet Shammai dice que recae la promesa sobre todo. Bet Shammai ombrim bama sheu madiro, es decir, recae la promesa sobre aquello que él prometió. Bet Hillel ombrim ab she'eno madiro, es decir, Bet Shammai dice solamente sobre aquello que te pidieron que prometas recae la promesa. Y Bet Hillel dice no, incluso que no te lo pidió y tú lo incluyes en tu promesa, también estás exento de ello. ¿Qué tal? ¿Cómo es esto? Amarlo, dile, le dijo, con amishti nehenet li. Es decir, prométeme que tu esposa no va a tener provecho de ti si es mentira lo que dices. Amar con am, ishti, ubanai, nehenet. Y él que dijo, que mi esposa y mis hijos no tengan provecho de mí. Ahí Bet Shammai dijo, su esposa está permitida, sus hijos están prohibidos. Y Bet Hillel dijo, que tanto unos como otros están permitidos.
Eso era lo que trajo la Mishnah. Amar Rabuna, dijo Rabuna, Tana, se enseñó una vereitá. Bet Shammai, Ombrim, dicen los sabios de Bet Shammai, lo yiftach, lo lishbua, betilel, ab yiftach lo bishbua. Es decir, continúa, con, la vereitá trae las mismas palabras que trajimos en la Mishnah. Es decir, que Bet Shammai dice que solamente prometa si el otro le pide que prometa. Y Betilel dice, no, incluso que no te lo pidió, puedes tú abrir con la promesa. Ahora, le Bet Shammai, bishbua, jude lo yiftach lo. Entonces, aquí, perdón, la diferencia de la Beraitá con la Mishnah, ¿cuál es? Que aquí Bet Shammai dice que no debe comenzar con la Shevuá, con el juramento. Antes estábamos hablando de la promesa. Y Betilel dice que sí le puede empezar incluso con un juramento. Ahora, pregunta la cámara. Ahora, se entiende de esta breita que para Bet Shammai solamente no debe iniciar el lenguaje de promesa o de juramento solamente si es un juramento, pero si es una promesa, sí puede empezar. Veatnan, Bet Shammai ombrim lo yiftach lo beneder. Pero vimos en la Mishnah que Bet Shammai dijo que no empiece él enunciando el neder, la promesa, ve tú y además, miftach hu de lo yiftach lo bishua. Es decir, se entiende de la veredad que según Bet Shammai está prohibido de empezar con un juramento y si en caso de que el que está causando ese ones, ese impedimento, es decir, el cobrador de impuestos o lo que sea, o el ladrón, etcétera, no le está pidiendo que lo haga. Hamadar, nadar bishwa. Pero si el ladrón o el cobrador le pide que jure, entonces estaría permitido. Y no necesita hacer una anulación de su juramento. Entonces, la dificultad ¿cuál es? Si fue enseñado en la Mishnah, Bet Shammai ombrim, Bakol nodrin husmi bishwa, es decir, en todo se puede hacer una promesa, salvo que te pidan que hagas un juramento. Es decir, que según Bet Shammai no hay que hacer juramentos del todo. Entonces, ¿cómo responde la Gemara? En realidad, según Bet Shammai, está prohibido jurar del todo. Y está prohibido incluso ser tú el que inicias la promesa a ese cobrador de impuestos o a ese ladrón, como vimos en la Mishnah. Ahora, Tana Matnitin Beneder, el sabio de la Mishnah nos está hablando de promesa. Enseña esta enseñanza con una promesa. Leodiaja Kohan de Bet Shammai, para enseñarte la fuerza que tiene Bet Shammai. Es decir, que incluso prohíbe la promesa. Betana Beberaita Bishwa. Y el sabio que enseña la Beraita utiliza el juramento para que Leodiaja Kohan de Betilel, para enseñarte la fuerza de Betilel, que incluso con el juramento te permite iniciar tú a priori y hacer ese juramento para librarte de esa causa de fuerza mayor. Rabashi Amar dijo Rabashi que hay que explicar las palabras de la Beraita de otra manera. Lo que está hablando la Beraita no está dentro de lo que es el asunto del juramento. Elaim Jajam Yohal Lehatir Shua. Es decir, no es si hay que hacer el juramento o no hay que hacer el juramento contra un asesino o no. Entonces, es si el sabio te lo puede anular o no te lo puede anular. Ejikatane. Así es como enseñó. Así debemos explicar la Beraita. Bet Shammai Ombrim dice Bet Shammai en She'ela Bishwa. Es decir, puesto que el juramento es tan grave, no hay forma de preguntar a un jajam que te anule el juramento. Betilel ombrim, lo sabe Betilel, yeshe la bishua. Es decir, sí se puede llegar a anular un juramento. Muy bien, pasamos a la segunda Mishnah, que es el segundo tema del DAF de hoy. ¿Sí? Esta Mishnah nos va a hablar de otro tipo de lenguajes de promesas. Dice así, una persona que ve un viento de tormenta, ve de repente que viene un ciclón, o está llegando un huracán o algo así, sabe que va a llegar, bien. Y de repente tiene miedo de que todas sus plantaciones se vayan a arrancar. Entonces, ¿qué hace? Magdish veomer, es decir, las hace ekdesh, las hace pertenecientes al Bet HaMikdash. Y dice, Haren etiote elo korban.
Es decir, esas plantaciones son como una ofrenda. Es decir, que el dinero, es decir, no las plantaciones en sí, sino el valor de esas plantaciones lo va a donar al Bet HaMikdash. Entonces, ¿qué dice? Imenan nixasot. Pero ¿en qué caso es que esas plantaciones van a ir para el Bet HaMikdash? Si no se llegan a arrancar. Es decir, viene el huracán, el tipo tiene la plantación de maíz, ¿sí? Y viene y dice, si no se arranca el maíz, si no se lo lleva el huracán el maíz, eso es del Bet HaMikdash. Queda donado para el Bet HaMikdash. Así también, si hay un incendio en la ciudad, ¿sí? Y de repente ve que se está quemando su ropa, tiene ahí un almacén de ropa, que dice, Talizo, Korban y Enan Nisrefet. Esta ropa va a ser dada como ofrenda al Bet HaMikdash si no se quema. Ahora, Yesh Laim Pidyon, para estos casos en los cuales la persona hizo este tipo de Ekdesh, es decir, santificó estos bienes para el Bet HaMikdash de esta manera, porque estaba en una situación de peligro, entonces ahí, Yesh Laim Pidyon, es decir, hay forma de redimirlos del Ekdesh. Harenetiot Aelu Korban H Yekatsetsu o Talit do Korban Ashetisaref. Pero si viene la persona y dice, estas plantaciones son una ofrenda hasta que sean cortadas, o esta prenda es una donación para el Bet HaMikdash hasta que se queme, él la pidió, ahí él no puede rescatarla. Muy bien, vamos a ver en la Gemara que vimos en la Mishnah, dice, Korban, estas plantaciones son una ofrenda, o esta prenda es una ofrenda. Y ahí dijimos, Yesh Laem Pidyon, que hay forma de redimirlos de su santidad. Pregunta la Gemara, ¿cuál es el hidush de esta Mishnah? ¿Cuál es lo que trae de nuevo esta Mishnah? Que es que el Ekdesh recae, es decir, que la persona santifica esto y realmente queda santificado. Entonces, si es así, ¿por qué escribe la Mishnah hidush, esta novedad, en el lenguaje de Yesh Laem Pidyon? Pidyon es rescate. Velitne Kedoshot en Kedoshot, que escriba, las plantaciones son Kedoshot, que reciben la santidad o no reciben la santidad. Responde la cámara y dice, Aide de Bael Mitna Sefa. Dice eso porque necesita después enseñar el final de la Mishnah. ¿Qué es lo que escribe el final de la Mishnah? Que si dice, esto es Ekdesh hasta que se corte, o esto es Ekdesh hasta que se queme, en la Empidyon, ahí él necesita enseñar que no hay forma de redimirlo. Tananami Resh, entonces también en el principio enseña con ese lenguaje de Pidyon. Pero la esencia de este hidush que trae la Mishnah, que en el principio es que las plantaciones o las prendas kedoshot, es decir, reciben santidad y hay que lifdotam, hay que hacerles pidión para redimir la prenda en sí. Ahora, pregunta la cámara, Ejin Nadar, ¿cómo hizo la promesa? Amar Amemar, así dice Amemar, Beomer, el que dice, Im enan nixasot hayom veabar hayom velo nixesu. Es decir, estas plantaciones son Ekdesh si no son arrancadas hoy. Y pasó el día y no fueron arrancadas. Imken lamalile memar. Entonces, ¿por qué necesito que la Mishnah me enseñe esta halajá? Pshita, es evidente que si pasó el día y no fueron arrancadas, entonces vuelven a ser profanas. Responde la Gemara y dice, Lotzija, que gon deika zika nefisha. Es decir, cuando hay un viento muy fuerte, minastam, y seguro que el que hace la promesa piensa que esas plantaciones van a ser arrancadas hoy mismo. Nadar, y por eso es que hizo la promesa. Allá el Sharomar podríamos haber dicho que su promesa es como un neder shegagot, es como una promesa errónea. Yom en Hanederhal, que si pasó el día y no se fueron cortadas, la promesa no recae, no tiene realidad. Por lo tanto, nos viene la Mishnah a traernos como novedad que la promesa sí recae,
Y como se explica en la continuación, trae la Gemara una prueba a las palabras de que estamos aquí hablando, que es cuando hay un viento muy fuerte. Vea Katan Elega Be Talit, y es lo mismo que enseñó con respecto a las prendas. La Mishnah escribe esta ley en cuanto a una prenda, Bekashe, y entonces ¿cuál es la dificultad? Talit dice, Fa Kaima, ¿acaso esa prenda está destinada a ser quemada? Las prendas por defecto se queman. ¿Por qué escribe la Mishnah que él pone como condición para consagrar esas prendas que vayan a ser quemadas o no? Que es algo que no es habitual. Entonces dice, necesitamos forzosamente entonces decir que gon de Ica de Leca, es decir, que estamos en un caso en el que hay un incendio y él teme que sus prendas se vayan a quemar. Entonces, dice la Gemara, Ejiname, aquí también tenemos que establecer nuestra Mishnah en un caso de Ica, Zika, Nefisha, en el cual hay un viento muy fuerte. Igual que en el caso del fuego, ¿por qué trajo el fuego? Porque había un incendio, porque las prendas normalmente no se queman. Entonces, también en el caso de las plantaciones, es que hay algo que puede llevar a que realmente se arranquen, que es el viento muy fuerte. Entonces, Valpizé, y sobre esto, explica la Gemara su Hidush en la Mishnah, dice Slika, perdón, Salka data Jamine, yo podía haber pensado, Adate de lo mitnatzlan, es decir, que él estaba seguro que esas plantaciones iban a ser arrancadas o la prenda se iban a quemar. Y por causa de eso hizo la promesa. Ahora, Benadar, Vaneder Shelo, en Neder Shegagot. Y esa promesa que él está haciendo, sabiendo que se van a quemar o que se van a hacer arrancadas, es como una especie de Neder Shegagot. Y entonces no recaería. Kamashmalan, por eso viene la Mishnah a enseñarnos que en este caso, puesto que estas cosas no son cosas en Amojijim, Shenadar Mishum, Shechashavkach, es decir, no tenemos una prueba de que prometió por causa de que sabe seguro que se van a quemar o que se van a arrancar. El Udebarim Shebalev, todo eso son cábalas que hay en el corazón, es decir, la persona hace sus cuentas y dice, no, él pensó así, él pensó así, él pensó, no me vale, la promesa fue dicha, la promesa recae. Todo esto es en cuanto a la resha de la Mishnah. Sobre la ceifa de la Mishnah hablaremos en el próximo DAF. Hasta aquí llegamos en nuestro DAF, Hizku Veinzo.